Sí, el dinero es tu capacidad de aporte a la sociedad. China tenía el promedio de ingreso del año 1950 de Europa del siglo XV. Eso era bajo el comunismo, bajo el socialismo. Pasaron de vivir en el siglo XV a vivir en el siglo XXI. ¿Cómo podemos hacer los jóvenes para tener una vida un poco más holgada económicamente? Poco que tú abres, florece. Inmediatamente algo. Esa es la libertad económica. ¿Contra qué estamos luchando personas como Milei y yo? Milei, de quien tengo el orgullo de ser amigo. ¿Un país sin ricos es un país de pobres? El problema que tenemos en América Latina es que tenemos que luchar contra cientos de años de una cultura estatólatra que ha sido promovida fuertemente por sectores de la Iglesia Católica, particularmente los jesuitas. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el gran crimen de Elon Musk? Los precios de todas las cosas que compramos van a caer. No sé si va a venir alguna otra gran crisis y cómo nos podemos preparar. Esto es algo que poca gente se atreve a decir o sabe. Todos los modelos de Estado benefactor de Europa se inspiran a la de 3. Bien, hoy nos acompaña Axel Kaiser. Él es uno de los filósofos, economistas, escritores chilenos pues más importantes, más destacados. Es una persona muy conocida en Sudamérica, también en España, y bueno, ha accedido a que le podamos hacer una entrevista en A la de 3. Muchísimas gracias, Axel. No, encantado. Gracias por la invitación. Este es un podcast con valores, por tanto me gustaría empezar pues conociendo cómo fue tu infancia y qué valores pues te inculcaron tus padres para llegar a ser una persona tan destacada. Mira, fue una infancia con luces y sombras, obviamente, como le suele ocurrir a las personas. En mi caso, mis padres se separaron, entonces eso fue muy difícil, muy duro, pero crecí con también bastante afecto y una formación alemana. Mi familia es de origen alemán. Yo también soy educado en esa tradición, fui al colegio alemán, estudié después mi doctorado, maestrías en Alemania, en Heidelberg, y para mí siempre ha sido importante esa cultura. Entonces los valores que me inculcaron son muy germanos en el sentido de la honestidad, el sentido del deber, la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina. Yo te diría que si tuviera que rescatar uno y como consejo para las nuevas generaciones, es la disciplina. Tú sin disciplina no llegas absolutamente a ninguna parte, salvo que fueras uno de esos ultra genios que tuvo 2 días de trabajo e inventó algo que nadie ha hecho. Puede ser, no lo sé, no lo voy a descartar, pero es muy poco probable. Incluso los genios como Messi o como Einstein o como eran obsesivos con el trabajo. Así que esos fueron valores fundamentales y como digo, también el sentido de responsabilidad, no solo por tu vida y por tus acciones, sino también por tu entorno y esa vocación por preocuparte de que más allá de tu esfera privada, las cosas anden bien. Y yo creo que por eso tengo esta inclinación a la vida pública. ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Es una sociedad disciplinada o que desde pues, las estructuras de poder se quiere que la gente sea disciplinada? No sé si podrías hablar yo creo de que disciplina. hoy día en Occidente estamos experimentando esta deconstrucción de todo. Una de las cuestiones es el principio de autoridad, por supuesto, que tú lo ves en los ataques sistemáticos a la policía, a las Fuerzas Armadas. En el caso de España, a la monarquía española. En el caso de Chile y de América Latina, también a la figura de la autoridad política propiamente tal, pero es que los mismos políticos se encargan de desprestigiarla y de deconstruirla. Lo puedes ver en el caso de Podemos en España también. Entonces, viene de afuera y viene de adentro ese ataque. Nuestro presidente Gabriel Boric tuvo una primera dama y que era una vergüenza desde el punto de vista que ella decía que no era primera ni dama y que quería deconstruir literalmente el rol de primera dama. Venía formada en estas ideas estúpidas progresistas de universidades alemanas. Yo también estudié en una universidad alemana, pero no me metieron toda esa basura en la cabeza. Era lo más woke que te puedas imaginar. Y después, bueno, terminaron, por supuesto, porque era un acuerdo político y ella ahora pasa dando conferencias de cómo cambiar el rol de la primera dama en todo el mundo. Y tenemos entonces como consecuencia de esa crisis de los valores la idea instalada a todo nivel de que la disciplina es casi que una virtud antivirtud. Ya no es una virtud, sino que es una especie de exigencia de la civilización creada por el hombre blanco, heteropatriarcal, que discrimina a las minorías y a todos los que no pueden ser disciplinados, y que es una construcción social que está diseñada para marginar a las personas. Entonces,
No podemos exigirle a los estudiantes en las escuelas, no podemos exigirle a los estudiantes en las universidades, no podemos exigir nada en ninguna parte. Tal vez estoy exagerando porque hay sectores donde sí se exige, hay escuelas donde todavía priman, ¿no es cierto?, esos valores, pero son más de tipo conservadora. No las escuelas estatales en general, ni tampoco las universidades. Fíjate que cuando tú analizas en Estados Unidos las notas que se ponen a los estudiantes desde Harvard, todas las universidades, la inflación que hay de notas. Es decir, antiguamente los alumnos tenían muy difícil sacar una A. Hoy día le ponen a todo el mundo una A. Es decir, es mucho más fácil sacársela. Lo mismo está pasando en Europa. Te están regalando las notas, no te exigen. Y obviamente hay nuevas generaciones que tienen mucho menos tolerancia a ser disciplinados y a tener esa constancia. ¿Y cómo sería una sociedad indisciplinada? Caótica, que es lo que estamos viendo ahora. Fracasada, mediocre, que sobre todo espera que alguien le resuelva todos los problemas, el Estado. Porque claro, cuando tú no tienes disciplina, no puedes tener ética del trabajo, no puedes tener éxito, no puedes tener una ambición fundada en tu propio esfuerzo, no puedes tener en definitiva tampoco mucha libertad porque no eres responsable de tus acciones. Tú para ser responsable tienes que tener disciplina, porque la responsabilidad es la capacidad de responder, y la capacidad de responder no es algo obvio. La capacidad de responder implica que tú tengas instalada una batería de virtudes. Y como decía Aristóteles, las virtudes son hábitos que una vez aprendidos se ejercitan automáticamente o se ejecutan automáticamente. Entonces, las virtudes requieren disciplina. Tú no puedes ser una persona deportista y sana si no tienes la disciplina de salir a correr, de todas esas cosas. Lo mismo ocurre con el intelecto. No puedes ser una persona culta si tú no te dedicas a leer. Y así sucesivamente. Así que sería eso, una sociedad estancada, chata, mediocre y resentida, porque finalmente, como se convierte en un antivalor la disciplina, que es un tremendo valor, pero sin embargo hay quienes sí la practican, el odio y la frustración de todos quienes no la practican hacia quienes sí la practican pasa a ser mucho más agudo. Hace un momento, bueno, has hablado de políticos. ¿Podrías darnos algunas lecciones de economía callejera para sobrevivir pues, a políticos y Sí, demagogos? fíjate que ese libro ha sido un éxito sin precedente. En España también le ha ido muy bien, lo publicó Deusto. Yo vi varias entrevistas en medios españoles. En Chile es el libro más vendido, Economía de la Historia de Chile. En Argentina lo presentamos con Javier Milei. Javier Milei lo presentó. Se ha publicado en varios idiomas, incluyendo alemán, portugués, polaco, inglés, obviamente español y ahora creo que va a venir en checo. Wow. Y lo habían comprado los derechos también en... No era Malasia, era otra parte en Asia. Así que estoy muy contento con el resultado. Y lo escribí para que la gente común y corriente que no tiene tiempo, ni paciencia, ni ganas, ni muchas veces los conocimientos para leer, no sé, la acción humana de Ludwig von Mises, pueda leer un texto de 120 páginas, 15 lecciones, donde se explica la esencia en términos muy sencillos. Y te lee una lección en 5 minutos. Y ahí yo hice esa síntesis, ¿no?, de la economía positiva de von Mises, de Hayek, de Schumpeter, de toda esa gente. Y la expliqué con los ejemplos más básicos. Y fue fundamental en el movimiento libertario de Argentina y también en el chileno, que logramos frenar la constitución comunista que querían aprobar desde el gobierno de Boric. Y ahora he sabido que se da en muchas instituciones de educación en México, en Perú. Así que está teniendo mucho impacto. Y bueno, hay varias lecciones. Mira, yo el libro lo partí con una cosa muy simple, que a la gente se le ha olvidado, ¿no? Porque nos han contado una historia que es falsa. Que tú para vivir tienes que trabajar. O sea, esto parece obvio y es como que te dicen, sí, obvio. No, no es tan obvio parece, porque la gente espera tener derechos sociales del Estado. Es decir, que el Estado te satisfaga todo tipo de necesidades fundamentales como la vivienda, la salud, la educación y incluso la pensión en general, sin que tú tengas que dar una contraprestación o una equivalente al menos a cambio. Si la primera lección digo trabajar es vivir, esa es la primera lección. O tú vives de los frutos de tu trabajo, o vives de los frutos del trabajo ajeno. Es una de dos. Y si vives de los frutos del trabajo ajeno, y esa es la segunda lección, es o te los dieron voluntariamente porque te lo regalaron, o te los robaste. No hay otra opción. Que lo que es vivir del Estado es vivir de plata que se le ha robado a algunos, que los políticos le roban a través de impuestos, para ellos, además de contratar a todos sus parientes,
robar bastante, darle grupos de interés y todo lo demás, darle a otros después. Entonces, cuando tú dices que tienes un derecho social a la educación, lo que estás diciendo es que tienes derecho a que otro te trabaje gratis por la fuerza y te pague a ti la educación, por ejemplo. Eso es en realidad económica. Esto es algo que ni un socialista me ha podido discutir. Jamás. Los he destrozado a todos con esto. Porque cuando tú bajas del análisis abstracto filosófico, que también les he ganado la discusión sobre el tema de justicia, al económico, al plano económico de la realidad, cómo funciona, es donde ellos están totalmente desarmados. ¿Y cuál es la excusa que te está tratando de sacar? No, es que la riqueza se crea de manera colectiva. Entonces, no es que tú seas dueño de esa fortuna que lograste con tu empresa o lo que sea, porque sin los trabajadores, sin otra gente, tú no habrías podido tener esa riqueza, entonces no es tuya, es algo mucho más de propiedad común. Ujú. Esa es la falacia que ellos han inventado, lo cual obviamente está mal por una razón muy simple. Eso es lo mismo que decir que el éxito de una selección como la de Argentina en el Mundial se debió, digamos, a todos por igual. Es decir, no que Messi puso una cuota mayor hacia el éxito de la selección. Obviamente sin Messi no hubieran ganado el Mundial. No lo habrían ganado. Y por eso Messi es la estrella y es el que más gana. Pero los otros también se benefician porque Messi está ahí. Porque si no, ellos tampoco ganarían. Y esa es la lógica de mercado, una lógica de colaboración, donde todos se benefician. Unos se benefician más. ¿Por qué? Porque aportan más. Entonces, cuando tú tienes un derecho de propiedad, en realidad lo que has hecho es que has aportado más a la riqueza en general y por eso se te reconoce y se te retribuye de una manera más amplia o más generosa. Y Axel, una selección sin Messi es una selección sin victorias. Con esto te quiero decir que un país sin ricos es un país de pobres. Claro, una selección de fútbol sin los Messi, por nombrar uno, pero sin los Messi, voy a nombrar jugadores históricos, sin los Maradona, sin los Beckenbauer, sin los, no sé, nombra a todos los que tú quieras. Si no tenemos esos genios, Zinedine Zidane, etc., obviamente una selección que está en la B. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una selección que está en la A de la liga y una que está en la B? Los jugadores. El talento y la capacidad creativa y productiva de esos jugadores, ¿no? O sea, el Real Madrid es el que más ha ganado la Champions League. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una historia de grandes jugadores, ¿no? Di Stéfano y que Cristiano Ronaldo y cuantos más, los Galácticos y cuantos más. Y eso no es casualidad, hay una tradición de tener a los mejores, ¿ya? Entonces, claro, un país sin ricos es un país de pobres, eso es como evidente. Tú no te puedes hacer rico en el mercado, y esto yo lo explico en una lección del economista callejero que se llama El empresario es un benefactor social. En una economía de mercado, es decir, en una economía donde hay libre competencia, donde los individuos intercambian libremente lo que producen y demandan y ofertan según, ¿cierto?, lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean, tú no te puedes hacer rico sin satisfacer esas necesidades de la población o los deseos de la población. Tú no puedes abrir una empresa, y siempre le he preguntado esto a los socialistas, dame un ejemplo de cómo te puedes hacer rico en una economía de mercado sin servir al prójimo. ¿Cómo lo puedes hacer? Y no se puede. Si tú creas, y este es el ejemplo que yo pongo a veces, tú creas un puesto de comida en la esquina y te va muy bien porque tu comida es espectacular, la esquina, la salida de un estadio de fútbol, lo que sea, y te empieza a ir tan bien que creas otro, y después otro. Después puedes terminar con una cadena enorme de comida puesta en las calles donde te haces multimillonario. Y hay varios casos así, ¿eh? Ganas millones de euros. ¿Y qué es lo que hiciste en el proceso? Tú vendiste comida espectacular al precio que la gente quería pagar, le resolviste una necesidad, ellos necesitaban comer, resolviste la necesidad, aparte creaste empleo, aparte le estás dando fuente de ingreso y de alimento a muchas familias, miles de familias, ¿no? Entonces estás mejorando la calidad de vida por ahí, estás mejorando por acá. Como resultado, tú te estás haciendo rico también, mejora tu calidad de vida y la de tu familia. Pero además, como tienes excedentes, tú vas invirtiendo esos excedentes para hacer crecer tu negocio, con lo cual creas más empleo, más gente que tiene ahora recursos para sobrevivir, vas subiendo los salarios porque empieza más competencia por sueldos de buenos trabajadores, por lo tanto va ganando la gente, y además estás ofreciendo resolverle un problema, solucionar un problema a mucha gente que necesita comer en esos lugares en ese momento. Y fuera de eso, a los que son más estatistas, pagas impuestos. Que para mí no es algo necesariamente bueno, pero pagas impuestos. ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está? A ver, cuénteme. Si tú eres un
ingeniero y desarrollaste el día de mañana una fuente de energía eterna, ¿cierto? Algo así como la fusión nuclear de la que tanto están hablando y que se hacen experimentos, y que es casi costo cero. Claro, tú vas a patentar eso, te vas a hacer multimillonario, probablemente te vas a ser el hombre más rico del mundo. Pero el costo de energía para todos nosotros va a caer a casi cero. Con lo cual todo el ingreso disponible que tenemos va a subir, ¿no? Y la productividad se va a disparar. Los precios de todas las cosas que compramos van a caer porque la energía está metida en todo lo que tienes que producir. Vas a poder regar un desierto y convertirlo en un vergel porque vas a convertir el agua salada en agua dulce y el costo energético va a ser mínimo. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el gran crimen de Elon Musk? ¿No? Que fue el que revolucionó la industria de la cohetería en el mundo. El Estado norteamericano, NASA, no estaba haciendo absolutamente nada. Era un desastre el tema de los cohetes. Costaba, pero cientos de veces más que lo que logró hacer Elon Musk con esos cohetes que se despegan y se vuelven a aterrizar, etc. Entonces, esta es una idea tan estúpida, la de que el que es rico es un tramposo. Ahora sí, ¿dónde son tramposos los ricos? Cuando se coluden con el poder político, y el poder político, caso típico, es Argentina, pero no solo Argentina, en Europa también pasa, ¿no? Los lobbies en Bruselas, en todas partes, que les dan cuotas de producción o les dan subsidios especiales de plata que le sacan a un grupo para dárselo a otro, o los protegen de la competencia extranjera, entonces no, tú puedes vender más caro. Ahí es donde tú te haces rico abusando porque no tienes competencia de libre mercado, derechamente. O ya si te pasan como maletines con dinero por la obra pública que te están contratando y te pasan por debajo de la mesa una diferencia. O sea, ese tipo de corrupciones, ¿no? Pero en una economía de mercado es imposible. Y viajando a Asia, la India, uno de los países o el segundo país más habitado del mundo, ahora que hablábamos de que si un país sin ricos es un país de pobres, al mismo tiempo la India creo que es el país con más millonarios del mundo o uno de los más con más millonarios, pero la mayoría de la población es extremadamente pobre. Entonces, ¿cómo se puede...? O sea, uno, ¿por qué ocurre esto? Y después, ¿de qué manera un país debería distribuir bien la riqueza? No sé si es posible que en un país no haya pobres, pero que... No, sí es posible. De hecho, yo te diría que hoy lo que pasa es que depende cómo vas definiendo la pobreza. Pero hoy tú tienes países donde no hay pobres, en el sentido de que les falte para comer. O sea, prácticamente en toda Europa no tienes pobreza de ese nivel, lo que era la pobreza extrema. Gente muriéndose de hambre no lo tienes. Tú lo tienes todavía en América Latina, obviamente en Venezuela, lo tienes en países así, lo tienes en África, en Asia, en muchas partes de ese estilo. Y por supuesto también tienes gente que vive en cierto sentido en la pobreza en Estados Unidos, de manera un tanto dramática que se mezcla con el problema del consumo de drogas, del fentanilo y todo eso, que tiene otras connotaciones, pero no tienes en el mundo avanzado hoy una crisis importante de que no tienes las suficientes calorías para sobrevivir. De hecho, el problema que tienes es la obesidad. En el 2050 dicen que 1 de cada 2 americanos será obeso. Sí, ese es un problema de salud pública terrible, espantoso, porque hoy día producimos demasiado alimento y, obvio, también no siempre de la mejor calidad es lo que la gente consume. Y eso es también un problema cultural, ¿eh? No tiene que ver que uno tiene el dinero para comprar cosas. No. Un litro de agua no es más caro que un litro de Coca-Cola y la gente prefiere tomar Coca-Cola con azúcar. Ahí hay un problema también cultural, en parte. Pero... Yendo a lo de la India, un país con tantos millonarios, pero ¿cómo...? Mira, lo que ocurre, y lo mismo pasó en China, India está sobrepasando lentamente o rápidamente, quién sabe, a China, como la próxima gran economía que va a hacer manufacturas para el resto del mundo. Bangladesh estaba un poco en eso también, Vietnam. Pero ¿qué es lo que ocurre? India ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza desde los 90, en que empiezan a hacer reformas liberales. India era un país extremadamente socialista, hasta hace no mucho tiempo atrás. Y cuando comienzan las reformas de libre mercado, se desata el despegue de la India. Y cuando tú ves la línea de pobreza en la India, o el porcentaje de pobres ha caído de manera dramática, lo mismo que en China, que ha sacado 500, 600 millones de personas de la pobreza. Acuérdate que China, antes de la reforma de Deng Xiaoping en los 70, que él abre la economía, dice, bueno, acuérdate la famosa frase, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratón. Entonces se abre la propiedad privada y a instituciones más capitalistas. O sea, yo siempre digo que en la libertad económica, la libertad que es libertad humana, porque no es que es libertad de la economía, no, es libertad de los seres humanos a perseguir su proyecto de vida con sus recursos, con sus medios
y con lo que ellos son capaces de crear e intercambiarlo con otros. Eso es la libertad económica, es libertad humana, de florecer. Tú abres un poco y es como, no sé, cuando has visto esos documentales de National Geographic sobre el desierto cuando llueve, inmediatamente salen algunas flores y salen algunas cosas verdes. Bueno, es exactamente igual. Ahora, no es un vergel, porque no es un club de golf donde está todo regado y la libertad es perfecta, no. Pero lo poco que tú abres, florece. Inmediatamente algo. Bueno, en China hicieron un proceso de apertura bastante intenso y ya, el resultado fueron 600, 700 millones de personas que salían de la pobreza y uno de los países con mayor cantidad de multimillonarios del mundo hoy. Si no es el primero, anda por ahí, o es el segundo, junto con India, pero están por ahí. Y Estados Unidos están en los top. En los top. Pero en India ocurrió exactamente igual. China tenía lo mismo India, el promedio de ingreso, el año 1950 de Europa del siglo XV. Eso era bajo el comunismo, bajo el socialismo. Probablemente era incluso algo más pobre que India. Pero pasaron de vivir en el siglo XV a vivir en el siglo XXI en 60 años, 70 años. Un porcentaje importante. Tú tienes más de 300 millones de chinos hoy con un ingreso per cápita de más de $23.000 de país desarrollado. O sea, tú podrías armar un tremendo país, ¿no? O sea, podrías armar... Alemania tiene 80 millones. 4 veces Alemania, 4 países como Alemania, o con un ingreso per cápita más bajo del alemán, pero con un ingreso per cápita parecido al de Portugal. Entonces, esa es la libertad económica. Ujú. Y India va mejorando muchísimo. Y Axel, exactamente qué es lo que... Un punto. La Sí. desigualdad aumentó. La desigualdad como resultado de las reformas liberales aumentó. Porque cuando tú tienes a todo el mundo viendo la miseria, después les abres la posibilidad de que cada uno florezca, desarrolle sus talentos y cree riqueza y esto y lo otro, obviamente va a haber unos que van a avanzar a un Claro. ritmo más rápido que otros. Pero beneficiando a los demás. No es como que le están sacando a los otros, no, porque los otros tampoco tienen nada. La riqueza se crea. Tú no puedes llegar a tener un país rico a punta de succión o explotación. Incluso las colonias, que se dice mucho que España se llevó todo el oro y plata de las colonias de México y Perú en particular. Bueno, resulta que hay muchos estudios que muestran que no fue así porque tuviste un proceso inflacionario después en Europa. En esa época se creía que la riqueza era el oro y la plata. La verdad es que era un medio de intercambio. Es como la inflación cuando imprimes billetes. Ujú. Entonces tú tienes que crear la riqueza. Tienes que tener más alimento, tienes que tener más máquinas, tienes que tener más cosas que te permitan incrementar la calidad de vida. Bienes de capital. Ujú. Y Axel, ¿cuál es la sociedad que tú quieres? ¿Cuáles son los principios que defiendes? Y luego también preguntarte, pues, cuál debería ser, por ejemplo, el tamaño del Estado, etcétera. Si quieres, vamos entrando por ahí. A mí me gusta una sociedad con un Estado mínimo, a lo liberal clásico, hayekiano, que no sea más del 6% del producto. Ujú. El mundo utópico es que no haya Estado, pero bueno, es un mundo utópico. Que no sea más del 6% del producto y que lo único que haga sea básicamente seguridad interior, seguridad exterior, digamos, tribunales, policía, fuerzas armadas, por caso de seguridad exterior, y algún mecanismo de coordinación para ayuda a los más desvalidos, algunos incentivos para que eso no quede, digamos, las personas que tienen problemas de salud graves y están solas, los niños huérfanos, ese tipo de cosas. Que no tiene por qué hacerlo el Estado directamente, lo puede hacer a través de privados. Ese es el ideal. Y yo creo que es un ideal posible, mucho más que la utopía del anarquismo, al menos por ahora. Va a ocurrir difícilmente, pero tenemos que apuntar hacia allá. Y ese es un sistema que funcionaría. Yo creo que el sistema anárquico no funcionaría. Ujú. En eso estoy con Mises. Mises no pensaba que las anarquías pudieran funcionar. Pero un sistema con un Estado mínimo y por último ya con algún financiamiento, si tú quieres, a través de impuestos, que no me gusta, pero ya, para vouchers en educación y en salud y listo. Pero que el Estado no tenga ni un hospital, ni un colegio, que no financien ni una universidad, etc. Porque todo eso se politiza y es un despilfarro y son puras redes de corrupción, en última instancia. ¿Y qué piensas entonces de la economía social de mercado?
Lo que pasa es que el concepto de economía social de mercado lo acuña Alfred Müller-Akmark en la Alemania de posguerra. Y él era un colaborador estrecho de Ludwig Erhard, que fue, digamos, el ministro de Economía, por decirlo de alguna manera, del canciller Konrad Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial. Después él mismo fue canciller. Y el arquitecto del milagro económico alemán. Y entonces, Erhard, que es astuto, porque se da cuenta que toda la intelectualidad alemana, incluso después del desastre de lo que había sido el nazismo, era anticapitalista. Y que todavía estaba esa fibra anticapitalista, porque no nos olvidemos, los nazis son fundamentalmente anticapitalistas y la historia anticapitalista alemana parte fuertemente a mediados del siglo XIX, con el socialismo de cátedra de von Schmoller y de Friedrich List. Y ellos se toman la escuela histórica alemana contra la que reacciona la escuela austríaca de economía con la publicación de Menger y sus principios del año 1871. Bueno, ellos se toman todas las universidades alemanas y el liberalismo prácticamente ya desaparece hacia fines del siglo XIX de las universidades alemanas. Y funda Bismarck, inspirado y apoyado por estos economistas, el Estado benefactor alemán, el Staatssozialismus, así lo llamaba él, un socialismo de Estado. Compitiendo también con los socialistas que proponían reforma. Entonces él dijo, yo me quedo con esas ideas y las meto, pero obviamente Bismarck no era liberal en lo económico tampoco. Y eso sienta las bases del Estado benefactor en todo Occidente. Y después el Estado benefactor nazi, que fue un Estado muy generoso que compró y sobornó al pueblo alemán con eso, sienta las bases del Estado benefactor moderno europeo. Esto es algo que poca gente se atreve a decir o sabe. Todos los modelos de Estado benefactor de Europa se inspiran directamente en el Estado benefactor nazi, que a su vez es un producto de las reformas al Estado benefactor o la creación del Estado benefactor que hace Bismarck, que se mantiene en la República de Weimar y termina haciendo quebrar la República de Weimar en democracia, alguna democracia muy frágil, y entonces llegan los nazis al poder. Pero los nazis lo suben, digamos, a un otro nivel. Y hay hasta papers escritos de esto publicados en journals como el Independent Review. Es muy interesante este punto. Ahora, ¿significa eso que todos los que son partidarios del Estado benefactor son nazis? No, por supuesto que no. Pero es una alerta. Y entonces, en la economía social de mercado, Erhard lo que dice es que la economía, mientras más libre, más social es. Lo dice en su libro Bienestar para Todos. Y él, en una parte, reconoce que él toma el concepto porque le iba a ser más fácil venderlo si le ponía el apellido social a la economía de mercado ante la población y las élites intelectuales de Alemania, ¿no? Ahora, esto se pudo hacer en Alemania porque había un régimen de ocupación, que era el régimen, obviamente, de los aliados, y que finalmente apoyaron a Ludwig Erhard en esta reforma monetaria y las reformas liberales, porque Erhard tenía el diagnóstico de que Alemania estaba no arruinada por la Segunda Guerra, que aplanaron todo, que era peor todavía lo que había sido el socialismo y las instituciones heredadas del Estado benefactor. Erhard habla y escribe en contra del Estado benefactor y dice que es lo peor que existe y que es el camino al totalitarismo. Lo dice Ludwig Erhard. Y siempre se manifestó en contra del estado de bienestar, porque lo vio con los nazis y obviamente sabía que venía de la época de Bismarck. Entonces, él siempre escribió en contra del estado benefactor. Hoy día Erhard se revolcaría, digamos, en su tumba si pudiera ver lo que se ha convertido Alemania, España, Italia y todos estos países. Francia, que es una vergüenza, en una región que es Europa que no crece económicamente, que está completamente estancada y con unos niveles de deuda inmanejables y que se han podido mantener así porque tiene un sistema monetario corrupto, que es el del dinero papel, que el Banco Central Europeo sale a imprimir para poder seguir haciendo posible los déficits de Europa. Pero eso obviamente va a tener un final no muy agradable. Entonces, yo me quedo con Erhard de que la economía, mientras más libre, más social es. Y preguntarte, has hablado de corrupción. Normalmente la gente cuando piensa en Sudamérica piensa muchas veces pues en corrupción, en Maduro, bueno, y ahora también pues en Milei, etcétera. ¿Podrías hacer un poco un breve análisis de por qué Sudamérica está como está y, si quieres, yendo un poco a Chile, cómo podríamos hacer para que Chile pues se convierta en una potencia económica? Mira, esto es lo que está pasando. ¿Contra qué estamos luchando personas como Milei y yo? Milei, de quien tengo el orgullo de ser amigo, y que venimos luchando en esto hace años. Yo partí un poco antes incluso. Yo partí antes, pero la he llegado más lejos. Pero me alegra haber tenido algún rol
en sus ideas y haber inspirado hasta cierto punto su visión de la importancia de la batalla cultural. Y es eso. Estamos trabajando en una batalla cultural, pero que es contra, en el caso argentino, 100 años de historia. Y en el caso de América Latina, yo te diría que es la historia completa de nuestra región es una de estatolatría. Y hemos tenido periodos de mayor libertad y liberalismo también económico, pero seguidos de reacciones furibundas en contra del liberalismo económico, porque tenemos en nuestra fibra cultural también un legado que se resiste a la modernidad. Se resiste a la vida que han desarrollado los países, digamos, angloparlantes, anglosajones y germánicos. O sea, lo que viene siendo el capitalismo que tuviste con Erhard en Alemania, el capitalismo nórdico, que como dije, o tal vez no lo dije, pero lo he dicho en otras partes, se hicieron países que se hicieron muy ricos los nórdicos con estados pequeñísimos. Y después empezaron con la cosa de la redistribución, pero ya eran de los países más ricos del mundo cuando empezaron con eso. Lo mismo que Estados Unidos, por lo demás. Estados Unidos tenía un Estado que a principios del siglo XX, con todo junto, no gastaba más de un 6-7% del producto, ¿no? Y después viene el movimiento progresista y viene Roosevelt y todo, y hoy día tienes un Estado que si sumas todo está cerca de un 40% y con una deuda que es totalmente impagable. Y 2/3 de ese gasto son supuestos derechos sociales o entitlements. Bueno, entonces, el problema que tenemos en América Latina es que tenemos que luchar contra cientos de años de una cultura estatólatra que ha sido promovida fuertemente por sectores de la Iglesia Católica, particularmente los jesuitas. Los jesuitas, y no todos fueron así, pero la línea predominante del jesuitismo, que tuvo mucha influencia, lo ves en el Papa Francisco, en nuestra región, es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón, que lleva al egoísmo y corrompe la sociedad, los lazos de solidaridad con la sociedad. Y no es casualidad que Fidel Castro haya sido un jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él, de que Cuba iba a ser un paraíso, que el principal asesor de Perón y de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita, no es casualidad. Que también Chávez haya sido influido por los jesuitas. Porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental. Y por eso el orden que establecen los jesuitas cuando van a Paraguay se instalan, ¿cierto? 500 años atrás. Es un orden teocrático, es un orden donde no existe la libertad individual, se les prohíbe a los indígenas tener propiedad privada, se regula hasta los últimos detalles de su vida, de cómo pueden bailar, lo que no. Son dirigidos como ovejas por el pastor, por el sacerdote que está arriba. Hay un líder y un pueblo, y el líder encarna el bien del pueblo, es una cosa muy populista, ¿no? Y obviamente ese esquema es algo que tienen hasta el día de hoy muchos jesuitas, incluido el Papa Francisco. Pues el Papa Francisco dice que los que piensan como los cristianos son los comunistas. Eso lo dijo. Está literal. Entonces tienen una sintonía. Y por eso el Papa Francisco ha sido tan amigo de regímenes como el de Maduro, el de los Castro, el de Ortega en Nicaragua y todo eso. No es porque esté de acuerdo en todo. Pero él condena. Comparte. Pero él, por ejemplo, condena que el obispo de Nicaragua, por ejemplo, le han puesto en la cárcel. No tendría sentido, ¿no? Pero se demoró meses en emitir una opinión al respecto. Meses. Respecto de Venezuela, hasta donde yo he visto, no ha emitido ninguna. Y cuando fue a Cuba, a diferencia de Benedicto, que sí criticó y condenó el régimen cubano y habló de la libertad y todo eso, él no dijo una palabra. También se negó a juntarse con disidentes cubanos, el Papa Francisco. Se acercó mucho. Raúl Castro se reúne con Francisco en el Vaticano, y Raúl Castro, creo que fue en el Vaticano, no, fue en Cuba, no recuerdo exactamente, pero de la reunión Raúl Castro salió diciendo que si ese era el Papa y lo que decía era tal cual, él iba a empezar a creer en Dios. O sea, que le había gustado tanto lo que el Papa le había dicho,
que lo dijo en tono un poco irónico, como me encantó la conversación con él. Si esto es, entonces yo voy a empezar a casi que a creer, salí casi con ganas de creer en Dios después de hablar con este hombre. No, eso nada de eso tú lo viste con Benedicto XVI. No existió eso. Benedicto XVI tenía una postura clara y yo creo que el Papa Francisco lamentablemente lo traiciona su ideología peronista y jesuita y también la teología del pueblo, que es otra ideología en la que él es formado, la teología del pueblo, ¿no? Que santifica la pobreza, cree que el pueblo pobre tiene una serie de virtudes que corrompen los ricos o corrompe el capitalismo, etcétera, etcétera. Y tiene muchas declaraciones en ese sentido, ¿no? Y no soy el único que lo ha notado, o sea, esto lo notaron muchos analistas en distintos países. Uh-huh. Y cambiando un poco de tema, una pregunta que me encanta hacer a gente experta en economía, en dinero, etcétera, es saber si cree que el dinero da la felicidad. A ver, el dinero claramente ayuda. La gente con más dinero, estos son promedios de estudios, ¿no? En general declara tener un mayor bienestar subjetivo personal. Uh-huh. Los países más ricos, la gente sonríe más, se ríe más y se declara más feliz que en los países pobres. Y dentro de los países, aquellos que están en los sectores con más ingresos, en general, siempre hay excepciones, se declaran más felices que los que no. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de que la ausencia de recursos es muy estresante. Y en consecuencia, si bien puedes sacar lo mejor de ti tener que luchar, y la mayoría de los ricos son gente que ha luchado para tener los recursos que tienen, no es que se los regalaron, al menos las sociedades de mercado modernas no son los herederos de la dinastía de los Romanov ahora, o de los... Bueno, en Rusia es una cosa muy corrupta, así que es otro tema, pero qué sé yo, del Kaiser en Alemania, o qué sé yo, de ese tipo de personas. Sí es cierto que puede ser muy angustiante la escasez de recursos o no tener lo suficiente para mantener tu estilo de vida y todo lo demás. Yo creo que en ese sentido, obviamente el dinero te ayuda, pero en lo que no te ayuda y en lo que te puede perjudicar y que no es el dinero propiamente tal, sino que es tu concepción de lo que el dinero representa y significa, es en la idea de que mientras más tienes, más feliz o mejor eres. Eso es un falso ídolo, es perseguir falsos ídolos. Yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, la idea de buscar el dinero por el dinero, creo que es una perversión. Ahora, desde el punto de vista de que no es algo que desde el punto de vista moral, si entendemos moral por aquello que a ti te hace bien, te va a hacer bien. Lo que no significa que tú haciendo lo que te gusta no puedas ganar mucho dinero y que te guste también que ganar ese dinero porque es un reconocimiento de tu trabajo. Eso está bien. Pero buscar el dinero solo por un tema de ego te convierte en un energúmeno. Eso es lo que tú ves en la película Wall Street, famosa de la década de los 80. Creo que es de los 80 esa película con Charlie Sheen y Michael Douglas. Y es una típica muestra de esto. Creo que está muy bien retratado. Entonces, sí, el dinero lo que representa hasta cierto punto también es tu capacidad de aporte a la sociedad. O sea, tu capacidad de contribuir, el valor que tú eres capaz de crear. Visto desde ese punto de vista, claro, está perfecto. Pero surge de tu pasión, de tu buen trabajo, y ahí está bien. Uh-huh. Si surge de una ansia de tener nada más el dinero, bueno, también te corrompes espiritualmente o te puedes volver un ladrón y un estafador y todo eso que conocemos, o un narco, o lo que sea. Claro. Y ahí pienso que tú te traicionas y terminas siendo probablemente una mala persona también. Porque siempre habrá alguien con más que tú. Vas a estar en una competencia permanente por suplir ese déficit a través del dinero, que es un déficit de amor por ti mismo nomás, pienso yo. Uh-huh. Y de afecto por los demás, y que los demás, o de reconocer el afecto que los demás te tienen. Uh-huh. Pues ya para ir terminando, Axel, me gustaría hacerte, dos preguntas. Y es que, la primera, teniendo en cuenta que ahora hablamos de la felicidad y de que obviamente tener dinero ayuda, me gustaría preguntarte sobre cómo podemos hacer la gente joven para poder tener más dinero. O sea, normalmente pues la mayoría de la gente de la universidad
pues gana un dinerillo haciendo pues algún trabajo, pero luego muchas veces quizá te lo gastas en fiestas, quizá te lo... Entonces me gustaría saber cómo podemos hacer los jóvenes para, de alguna manera, no sé si con el ahorro o con qué, pues tener una vida un poco más holgada económicamente. Yo creo que para ganar dinero tienes que ser muy disciplinado, muy enfocado, creativo en general, o sea, en las ideas que se te ocurren, eh, y muy sacrificado. Si te dedicas de joven, en tus 20, tus 30, a nada más que la fiesta y esto y lo otro, a los 40 no vas a ser nadie. Después de los 40 ya es casi imposible que llegues a lograr algún objetivo. Vas a ser un frustrado viendo cómo el Estado te va a mandar un cheque y te aseguro que en el futuro no va a tener mucha plata para mandarte nada. Entonces, la década de los 20 a los 30, y de ahí a los 30 a 35, son las decisivas. Esto nadie se lo dice a la gente joven. Si tú no aprovechas tus 20 a tus 30, te dedicas nada más que a estar, como te digo, en la fiesta y a pensar en el qué hago mañana y gastar y no prepararte, no estudiar firme, cosas productivas, no estudios de género, esas estupideces que no sirven para nada y te van a además corromper la mente, sino cosas que van a servir para algo, a ver qué opciones se te ocurren tal vez de emprender, aprender de otro o trabajar en un trabajo donde te explotan, digamos, en el buen sentido, te enseñas y aprendes mucho porque es duro y puede surgir, bueno, si no haces todo eso, lo más probable es que no llegues a ninguna parte en tu vida. Eso es lo más probable. Pero si haces todo eso y además tienes algún talento y te gusta algo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Obviamente, si no tienes el talento y te gusta algo, no te va a ir bien. O sea, yo no habría sido basquetbolista porque no me habría dado el talento, probablemente tampoco futbolista, no es lo mío, por mucho que me pueda gustar. Pero si tienes alguna fortaleza que pueda ser interesante para otras personas, en que tú puedas crear valor para otros, eso es donde tienes que dedicarle la máxima energía. Y el tiempo pasa y pasa muy rápido. Cuando tienes 20, tú no te das cuenta, dices 40 años, eso es como cualquier cosa, es un viejo, o sea, puede ser tu papá prácticamente. Pero pasa tan rápido, y lo que no hiciste de los 20 a los 25 a los 27 no lo hiciste más. Sí, hay casos muy excepcionales, ok, pero no lo hiciste de los 20 a los 27 o 20 a los 30, yo te diría que en esa década se juega el 80% de tu futuro. El 80%. Después el otro, no 20, pero digamos el 17% restante se juega de los 30 a los 38. Después puede haber un milagro que después de eso pasan muchas cosas, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa con las mujeres y la familia y todo eso. Las mujeres no les dicen hoy en día, mira, si tu plan es tener familia, que es lo sano, que es lo normal, que es lo que te va a hacer más feliz, no tener un perro, vivir en un departamento de 45 metros a los 50 años y estar sola. Eso no te es lo que más feliz te va a hacer. Te va a hacer más feliz tener familia. Eso está estudiado, no lo estoy diciendo yo por decirlo, está estudiado eh, por distintos académicos y está en papers y está en todo tipo de investigaciones. Eh, Tú tienes una ventana que no es larga, que es de 20 a 30, a 32 probablemente, para jugarte a encontrar una pareja y tener familia. Y sí, puede pasar que después también, pero la probabilidad es mucho más baja. Y como consecuencia vas a ser una de las tantas mujeres que hoy día está ocurriendo, que ya estamos llegando a un punto en que la mitad o más, y no mucho tiempo, de las mujeres jóvenes no va a tener hijos. Lo que explica el colapso de la natalidad en buena parte del planeta, pero sobre todo en Occidente. Y eso está acompañado, creo yo, de un discurso totalmente falso, que es esta idea de que si eres como un hombre vas a ser más feliz. O sea, si eres una persona que persigue solo el éxito y el estatus, vas a ser más feliz. Y es una estupidez. Y le están mintiendo, le están engañando. Yo he hablado con varias mujeres de 40 y tantos, de 40, que me dicen a mí me engañaron. Que persiguieron una carrera y han sido exitosísimas. Y me dicen a mí me engañaron. El peor error de mi vida fue no haber tenido familia cuando pude. Porque todas han tenido, obviamente, novios en el camino. No es como que nunca conocieron a alguien con el que podrían haber hecho una familia. No. Entonces, el discurso feminista yo creo que es uno de los más tóxicos, patológicos, eh,
y perverso que existe. No al feminista originario del siglo XIX, me refiero al feminismo de raigambre marxista, que es todo el feminismo que tenemos hoy, y el que viene es de Simone de Beauvoir en adelante. Y está diseñado para destruir a las mujeres. Es una venganza de las peores representantes del sexo femenino en contra de las mejores. Eso es el feminismo. Para que todas sean miserables, ojalá. Igual que ellas con todo su odio en contra de los hombres. Y lamentablemente ha impregnado nuestra cultura mucho más de lo que debería. Incluso mujeres que no se declaran feministas han sido intoxicadas por esto. Así como una persona que no es fumador pero está en una sala fumadora sale con un poco de olor a humo de cigarrillo. Lo mismo ha pasado con esta ideología tóxica que tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas porque está poniendo en jaque, en parte, no es lo único factor, pero la supervivencia de nuestras sociedades. Y cambiando un poco de tercio, y ahora que hablabas de supervivencia, en el 2008, una gran crisis asoló todo el mundo, sobre todo España. Ahí pues también llevamos 16 años aún de crisis, no sé si hemos salido o no. Pero bueno, el caso es que no sé si va a venir alguna otra gran crisis y tú más o menos lo puedes pues ver en el horizonte, y si es así que crees que puede venir una crisis, también preguntarte cómo nos podemos preparar. Yo creo que de todas maneras va a venir una crisis. Las del 2008 era predecible, hubo gente que la predijo. Bueno, en España tienen buenos economistas que también lo pueden explicar, pero esta expansión de la masa monetaria, la tasa artificial de interés artificialmente baja en Estados Unidos, todo tipo de programas estatales para que la gente que si no tenía recursos comprara casas, ¿cierto? Fannie Mae, Freddie Mac con los mortgage-backed securities, ofreciéndolos en el mercado secundario, financiando indirectamente, que son dos entidades semistatales. El mercado hipotecario fue completamente inflado, se creó una burbuja gigantesca. Después se suben las tasas cuando se desata la inflación y reventó todo y arrastró al mundo en una crisis financiera. Algo parecido pasó con España, con el flujo de capital gigantesco que hubo, sobre todo desde Alemania y países que tenían superávit comercial, que exportaban capital y que inundaron la zona del sur de Europa con ese capital, pero también con tasa de interés artificialmente baja. Tuviste la famosa burbuja y reventó. Ahora, ¿qué han hecho los bancos centrales? Exactamente lo mismo. Han vuelto a bajar todas las tasas, han inundado el mundo con liquidez, los niveles de deuda ya son insostenibles, son los más altos de la historia de la humanidad, y en algún minuto tiene que haber una corrección y tiene que haber una quiebra y tiene que haber, digamos, una tremenda crisis, pienso yo. ¿Mm? Podría salvarse porque la productividad que viene, no sé, de la inteligencia artificial y todo lo otro es tan gigantesca que entonces no tenemos la crisis. Pero yo creo que lo más probable es una crisis y creo que el dinero papel es basura. Hay que deshacerse del dinero papel. Lo puedes tener obviamente a corto plazo, puedes tener un poco de cash para pagar tus necesidades, pero ahorrar tal vez en empresas o en valor. Francisco García Paramés en España tiene este fondo COAS, Value Investing, en empresas que al final, pase o no pase la crisis, hay algunas que tienen que seguir existiendo porque la gente tiene que comer, la gente tiene que transportarse. Hay cosas que ellos analizan, ¿no? Le sacan toda la radiografía y consideran estos factores. Y los bonos van a valer nada. Los gobiernos van a decir no te vamos a pagar. Cada persona que tiene €1 le van a devolver 40 centavos. Va a haber una corrección. Lo mismo con el dólar. Algunas personas tienen oro también de refugio por si acaso. Entonces, no es fácil saber qué hacer, pero si tienes algunos recursos, diversificar puede ser interesante. No solo, o sea, necesario, no interesante. No solo en términos de activos, sino que zona geográfica. Porque si tú estás en la zona euro y el euro colapsa o los países de euro ya no dan más, y tienes bienes inmuebles en la zona euro, le van a aplicar un impuesto gigantesco a todos los inmuebles de la zona euro y vas a tener que pagarlo. Y si no, te lo van a expropiar y lo van a rematar. O a toda la Unión Europea, ¿me explico? Que es algo que se ha hecho antes. En Estados Unidos, Roosevelt prohibió el oro. En la Gran Depresión fue tal el desastre producido por los mismos estados, por el mismo gobierno, que Roosevelt, FDR, emite un decreto al poco de llegar al gobierno donde declara ilegal la tenencia de oro en manos de particulares y ordena a todos los particulares entregarle el oro al gobierno a cambio de un precio menor al de mercado. Y si no era delito, salvo para hacer tapaduras y algunas cosas de joyas que se permitían como excepciones, tú tuviste que entregar el oro y te confiscaron el oro. O sea, si vos tenés oro y estás registrado como alguien que tiene oro en Estados Unidos, en ese momento te podían ir a buscar a la casa, quitarte el oro y decir dónde está su oro. Si no lo entregabas, te metían preso.
Entonces los gobiernos, el Estado, cuando está desesperado, no tiene límite. O sea, por eso la diversificación geográfica es importante y tienes todos estos búnkeres en Suiza con gente que guarda cosas ahí y los inversionistas que tienen más recursos ponen distintos lados. Esperemos nunca llegar a eso, pero yo estoy muy preocupado por los niveles de deuda, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y, por ejemplo, un joven de 20 años o una cosa así, que tiene 1.000 euros en el banco, ¿cómo podría hacer para, de alguna manera, prepararse para qué debe hacer con ese dinero? ¿Qué aconsejas? Mira, no hay fórmula mágica, pero si yo tuviera un par de centavos, pesos que voy ahorrando todos los meses, yo invertiría en value investing, invertiría con el fondo de Paramés, porque Paramés tiene, además lo ha democratizado, tú puedes entrar, creo que hasta con 50, 100 euros, no sé, pero es una cosa que y le ha hecho esto algo más como una filosofía, ¿no? De democratizar el value investing. ¿Pero por qué? Porque ellos analizan buenas compañías en todo el mundo, ven los niveles de deuda, qué tipo de management hay, o sea, hacen todo el trabajo de radiografía a fondo. Y es lo más seguro si tú me preguntas a mí, sí, puede caer por un tiempo, pero después se va a recuperar. Pero si tú tienes papel en el banco puede quebrar y nunca más te lo entrega. O lo van a devaluar y va a valer cada vez menos, que es lo que están haciendo ahora con el dinero. O si tienes bonos de empresas por la deuda que han emitido, también puede pasar que la empresa quiebre y no te lo paga. Porque han subsistido simplemente porque ha estado artificialmente inflado todo gracias a las tasas de interés artificialmente bajas. Sí, los bienes, ahora, con 1.000 euros, claro, no es mucho lo que puedes hacer, pero en una gran crisis hasta es preferible tener monedas de oro que tener los 1.000 euros. Pero si quieres que crezca en el tiempo, probablemente una empresas de valor que crean valor no es una mala idea. Hay que ver, hay distintos fondos Magallanes, también hay. España está muy avanzado en el tema de los fondos de value investing. Ujú. Es un hub bien interesante en ese sentido y invierten en distintas partes del mundo también. Pues ya para terminar, Axel, ¿qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven? Pues si quieres, para ser más libres o para la vida en general, lo que tú quieras. Yo les Y diría, si quieres recomendar algún libro, pues también, porque así la gente también lee. sí, mira, yo les diría que vivan sin miedo a qué van a decir los demás, sin miedo a los fantasmas que les enseñaron sus padres, porque todos aprendemos cosas en nuestras casas, y sin miedo al fracaso, pero que vivan también con sensatez y que aprovechen el tiempo, porque, como dije, el tiempo pasa tan rápido y las oportunidades que tú no aprovechas o no creas, porque tienes que crearlas cuando eres joven, no las creas ni las aprovechas nunca más. Esto tengo que decirlo con claridad. Como decía Eliot, el famoso poeta, escritor inglés o británico, T.S. Eliot, lo que haces y dejas de hacer hoy, lo haces y lo dejas de hacer para siempre. El día no se vuelve a repetir. Y el éxito es producto de un cúmulo de decisiones bien tomadas a través del tiempo. Cada día que tomas una decisión que no tiene continuidad con el día anterior, es un día que perdiste. Ahora, sí, no estoy diciendo que no te puedes tomar tu libertad de pasarla bien, ir de fiesta. Por supuesto, es necesario. La vida humana tiene que ser integral para ser sana. Pero yo diría eso. Hay que vivir sin miedo. Hay que tratar de reconocer tu propio talento y tener mucha disposición al sacrificio, a trabajar duro, a trabajar muy duro en lo que eres bueno. Y también a hacer redes es muy importante. Conocer gente es muy, muy importante. Te ayuda mucho. Nadie llega lejos solo en la vida. Necesitas amigos, conexiones, eh, relaciones, parientes, etcétera, que te abren una puerta, que fueron capaces de ver tu valor en un determinado momento. No es fácil. Eso y capacidad ante la frustración, de resistirla y sobreponerte. Con eso yo creo que tienes más o menos una batería de virtudes que no son nada fáciles, pero que son y siempre han sido las esenciales para ser. Si les recomiendo un libro, mira, no voy a ir a la economía ni nada, le puedo recomendar mis libros también,
Pero creo que un libro fundamental para todos y que es corto y muy entretenido y muy profundo son las Meditaciones de Marco Aurelio, que a mi juicio es una joya filosófica para el día a día y que te va a cambiar la perspectiva de las cosas. Sobre todo las nuevas generaciones creo que necesitan mucho de este estoicismo. Es la obra cúlmine de la filosofía estoica, yo creo, o por lo menos la más conocida. Y te la lees en media hora, no sé. Pues con las meditaciones de Marco Aurelio y también tus libros, que de hecho estarán en la descripción del vídeo, pues muchísimas gracias, Axel Kaiser, No, gracias a por usted. haber estado este rato con Gracias. nosotros. A la de 3.